Bienvenidos a Oremos. Buenas noches, hermanos. Empezamos con nuestro viaje. Seguimos de Egipto a Sion y seguimos con nuestros procesos y con las etapas que el Señor quiere procesar en nuestras vidas y seguir trabajando. Como saben, la semana pasada hablamos de Egipto y Egipto era un tipo del mundo y nosotros teníamos el llamado y la función de parte del Señor de salir de las cosas viejas, de las cosas pasadas y de todo lo que significaba el mundo de nosotros. Pero ahora, en este momento de la historia, ya con Israel de camino hacia la tierra prometida, tenemos que recordar que el Señor empieza a endurecer otra vez el corazón de Faraón y levanta esa envidia, esa rabia, esa congoja. Y él coge 600 carros de lo más granado de Egipto y empieza la persecución de los hijos de Israel hasta las orillas del Mar Rojo. En ese mismo momento, yo quiero que te hagas un poco la idea y la foto de cómo estaría el pueblo llegando a la orilla del Mar Rojo. Como saben, toda orilla va en cuesta abajo, con lo cual los enemigos vienen cuesta arriba, es decir, tienen una posición de altura en función de dónde estaba el pueblo de Israel. Las aguas quedaban como ese abismo azul terrible y tremendo al mismo tiempo, esa inseguridad. Hablamos de que probablemente el pueblo, entre niños, mujeres y hombres, estaríamos hablando de más de 1,5 millones de personas en peregrinación, aparte de animales y aparte de carruajes. Era realmente una gran caravana que se estaba desplazando. Y en ese momento empiezan a sonar y empiezan a verse ese humo, esa polvareda de esos carros de combate, de esos caballos, y empieza a sentirse ese momento de opresión y ese momento de incertidumbre. Ese lugar se llama Baal Zephón y quiero leerte un poquito acerca de este pasaje en Éxodo 14, 2 al 4. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y lo que a mí me llama la atención es que el Señor estaba permitiendo que se pusieran en un hoyo en el desierto, en un lugar donde cabía realmente todo el pueblo, donde por detrás venían los egipcios pues con ánimos de revancha, que por delante había algo que parecía un hándicap, puesto que no tenían barcos, no tenían embarcaciones y parecía que estaban destinados a la muerte. Y yo creo que ahí ese sentimiento de muerte es un poco lo que Dios está tratando o estaba tratando y es un poco el tema de hoy. Primeramente quiero explicar que el cruce del río Jordán tipifica el bautismo en agua. Yo sé que dentro de este tema del bautismo en agua hay mucha controversia y hay mucha especulación de cuándo hay que hacerse. Escucho comentarios acerca de si hay que hacer un cursillo o no hay que hacer un cursillo, si hay que formarse. Hermano, yo creo que hay que discipular y hay que enseñar en la palabra de Dios y hay que dar un buen fundamento a todo el hermano que nace de nuevo y empieza a caminar sus pasitos con el Señor. Y obviamente tenemos, como dice el apóstol Pablo, que dar y preparar la leche espiritual. O sea, yo creo que eso es fundamental. Pero enfoquémonos en el paso. Y el paso del Mar Rojo con el mar y la profundidad del mar. Hablamos del Mar Rojo, no es cualquier cosa, es una situación peliaguda, peligrosa y al mismo tiempo que produce mucha ansiedad y mucho estrés. Pero sin embargo el Señor le dice a Moisés y le dice a través de palabras: bueno, levanta tus manos, empieza a caminar y atraviesa. Y ese es el tema de hoy, el paso de muerte a vida. Vamos a la primera escritura. Ustedes bien saben que, por medio del bautismo, nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder.
Y para mí este es uno de los grandes secretos. Nos unimos a Cristo en muerte. Y hermanos, esta unión que el pueblo de Israel estaba teniendo, esa guianza que en ese momento estaba teniendo, era una unión de muerte, porque realmente no había esperanza por ello. Si Dios no abre los mares y envía ese viento recio, y dice que cuando empieza a soplar el viento se levantan esas dos paredes, una al norte y otra al sur, y pueden atravesar por lo seco. Eso es una demostración del poder de Dios, pero es al mismo tiempo una demostración de poder acerca de la resurrección y del poder que Dios puede hacer en tu vida y en la mía. Como dice Romanos, nos unimos a Cristo en el bautismo, es decir, llegamos a esa comunión y esa identificación por medio del bautismo, que es representada en ese cruce del Mar Rojo. Realmente el Señor nos quiere llevar a una vida nueva, a una vida diferente y a una vida donde realmente Él está en control incluso de los elementos, no solo climáticos, sino de los elementos naturales. Dicho de otra forma, todo lo que nos rodea está controlado y está orquestado y dirigido por la obra de Dios. Gálatas 3, 26, 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos tomando una nueva forma y un nuevo comienzo está tomando lugar en nuestra vida. Lo que quiero significar es que este paso realmente no viene en el bautismo, sino viene en el nuevo nacimiento. Y viene a través del bautismo. Déjame que te explique. Mire, parte de mi testimonio, yo creo que esto es la primera vez que lo grabo o que lo cuento así, pero tengo que rememorar a la historia y explicarte esto de manera detenida. Miren, cuando yo tenía 12 años, yo me crié en un hogar cristiano. Mi papá, católico no practicante, mi mamá, cristiana, evangélica, convertida del catolicismo. Ella, el Espíritu Santo, le habló a su corazón y la llevó a buscar respuestas, la llevó a buscar de mañana en las misas del alba por todas las capillas y por todas las iglesias católicas que había en la capital de Almería. Sin encontrar respuesta, el Señor la dirigió hacia una pequeña reunión protestante, evangélica, pentecostal, donde había un pequeño grupo de hermanos, te estoy hablando del año 65, donde ellos empezaban a reunirse y empezaban a buscar del Señor. Ella en ese momento tuvo la confirmación de parte del Espíritu Santo y del Señor que ese era el lugar donde ella tenía que estar, y ahí aceptó la fe y abrazó la fe en Cristo Jesús, y de ahí nosotros, nuestros hermanos y buena parte de nuestra familia pudimos venir a los caminos del Señor. Con el tiempo y las relaciones se empiezan a enturbiar. Mi padre nunca llega a entender por qué nosotros somos cristianos, por qué nuestra fe, por qué esa convicción y por qué tenemos que ir a la iglesia, por qué tenemos que congregarnos, por qué tenemos ese celo o ese anhelo de buscar a Dios de esa manera como nunca antes. Y llegó un punto, y cuando yo ya tenía 12 años, y te estoy resumiendo mucho la historia, que mi papá tomó la decisión de echar de mi casa, de nuestro hogar, a nuestra madre. Y bueno, por temas de edad quedábamos mi hermana pequeña, digo mi hermana pequeña porque tiene 14 años más que yo, pero es mi hermana pequeña porque es la más chica de todas, y yo quedaba, con 12 años, quedaba en casa también. Mi padre en ese momento no me permite salir, y recuerdo esa tarde-noche con desconsuelo, pero al mismo tiempo con gozo, porque recuerdo que me metí en la recámara de mi cuarto y empecé a buscar en la palabra de Dios. Tengo que decir que yo no había sido, es decir, conocía el Evangelio, pero yo no había sido el buen niño cristiano, había asistido a la iglesia desde niño, había estado en la escuela dominical, pero tengo que decir que yo no había tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. En otras palabras, yo no había nacido de nuevo. Ahora bien, llega el punto que donde el único que podía llenar ese desastre, mi mundo, me di cuenta que con 12 años mi mundo que yo conocía, mi casa ya jamás iba a ser la misma. No sé por qué, pero algunos pensarán que
¿por qué no pensar en la reconciliación? Pero tengo que decir que yo sabía que eso no se iba a arreglar y que nuestra vida había cambiado definitivamente y para siempre. Recuerdo que en esa tarde agarro la Biblia, me recuerdo que agarré por Romanos 10, no me preguntes por qué, pero busqué y encontré los deberes cristianos, me puse a leerlos. Tengo que decir que no entendía absolutamente nada de lo que estaba leyendo, pero en mi corazón le estaba pidiendo, Señor, muéstrame qué tengo que hacer, muéstrame qué tengo que buscar, qué tengo que leer para encontrar consuelo, para que tú me des paz, para que tú hables a mi corazón, para que esto se solucione, para que tú me saques de este pozo. Y sí, realmente fue mi Baal Zefón, es decir, yo me encontré entre las aguas del Mar Rojo y me encontré con el mundo que todavía venía a perseguirme y probablemente a destruirme. Porque si probablemente me hubiera quedado en esa casa, jamás hubiera vivido o jamás sería lo que soy a día de hoy, y a lo cual le doy gracias a Dios. Porque aunque aparentemente mi mundo se destruía, pero Dios se encargó totalmente de todo y se encargó de ser mi padre. Tengo que decir que a mi padre no lo vi en los siguientes 11 años y que crecimos solos con mi madre, con mis hermanas y de alguna forma, pues a través de situaciones difíciles Dios suplió, proveyó todo, pero realmente no me quiero enfocar tanto ahí, sino en el hecho de que ese siguiente domingo recuerdo perfectamente que llegamos a la iglesia. Yo tenía un celo y un anhelo porque Dios me hablara y porque Dios hablara a mi corazón. Y esas palabras, recuerdo precisamente el sermón del pastor diciendo que podíamos ser dos tipos de creyente. El creyente tipo cabra, es decir, que siempre hace su voluntad y tira pa'l monte y es desobediente y rebelde. O el creyente tipo oveja, que escucha la voz de Dios, que sigue el camino que Dios le marca, que es dócil, que es obediente, y por qué no decirlo, a veces un poco tonto. En vez de buscar sus propios intereses, siempre buscar el corazón de Dios. Como sabemos, las ovejas son un poco bobas, y Dios sabe por qué las eligió. Pero muchas veces tenemos que hacernos, estimarnos por basura, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, más allá de nuestros propios deseos. Y bueno, es decir, por deseo te puedo decir que siempre quise ser mecánico, y me encantan los coches, aunque fue algo que jamás finalmente pude realizar y sé que no era el plan de Dios para mi vida. Pero por eso el siguiente punto es hacia Canaán. Cada vez que tenía un encuentro personal con Dios y con el Espíritu Santo, sentía mariposas en mi estómago. Recuerdo los campamentos juveniles, recuerdo todas las primeras conferencias con tal amor y con tal fuego, y esas mariposas que estaban en mi barriga de manera efervescente, que me hacían abrazar la fe y amar a Dios como nunca antes. Y recuerdo también que el siguiente domingo el pastor habla acerca de ser lleno del Espíritu Santo. Ustedes comprenderán que en la situación en la que estamos, o en la que estábamos en ese momento, mi mamá acababa de denunciar a mi padre por toda la situación, y teníamos una situación verdaderamente compleja y difícil. Y yo no me podía bautizar en agua, yo no podía pasar por las aguas. Pero le pedí al Señor, Señor, yo quiero que me llenes con tu Santo Espíritu. Y me acuerdo de ese llamado al altar que hace el pastor. Me acuerdo de que llegué en la segunda posición. Alguien corrió más que yo, pero llegué en la segunda posición. Y recuerdo perfectamente que oraron por mí y en ese mismo momento fui bautizado, fui lleno con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios se derramó sobre mi vida y desde ese entonces empecé a ver los frutos del Espíritu Santo. Empecé a hablar lenguas, el Señor en ciertas ocasiones empezó a hablar a mi corazón, sentía la voz de Dios, las Escrituras de pronto empecé a entenderlas, a comprenderlas y recuerdo todo este tiempo porque, como decía, todas las eventos, todas las campamentos, todas las actividades que hacíamos en la iglesia, para mí eran el mejor regalo y me enamoré de Jesús de tal manera que fuimos a predicar. Me recuerdo que todos los viernes íbamos a la ciudad de Ejido, íbamos a la Plaza Cervantes, agarrábamos una guitarra o un cajón o con palmas y empezábamos a compartir la palabra del Señor como sabíamos, como podíamos. Recuerdo los mercadillos de Vícar que íbamos a repartir tratados y folletos. No eran los mejores, no era probablemente
realmente no teníamos mucha sabiduría, tengo que reconocerlo, pero al mismo tiempo tengo que decir que yo lo hacía porque tenía un amor y un fuego de parte de Dios que muchas veces anhelo y añoro, porque sentía verdaderamente que el Espíritu Santo estaba llenando mi corazón y mi vida como nunca antes. Ahora, quiero compartirte esta escritura, porque yo creo que relata y viene a completar un poco el testimonio que te estoy contando. Dice, Primera de Pedro 3:21. Y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie del pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó. Miren, hermanos, a días de hoy tengo que confesar y tengo que testificar que el Señor sanó mi corazón del maltrato psicológico, del maltrato físico, incluso del maltrato que habíamos sentido como familia, del desprecio. Ustedes saben que en este tipo de situaciones la gente, la familia, amigos, conocidos de toda la vida, se posicionan en un bando y en el otro, y cuando tú confiesas tu fe públicamente, hay gente que no entiende, además asocia esto por causas de fe, cuando realmente no eran por causas de fe, era por otro tipo de problemas, más bien otro tipo de maltrato y otro tipo de situaciones. Pero tengo que decir que el Señor quita y quitó toda culpa del pasado. No solo eso, sino que a mí me trajo sanidad. Es decir, la agua del bautismo, como dice el apóstol Pedro, por medio de la cual Dios nos salva, no solo limpió mi cuerpo, sino que limpió la culpa, limpió el arrastre del pasado y pudo derramar tal amor como padre. Es decir, Dios me abrazó como padre en ausencia de mi padre natural. Dios proveyó y permitió que tuviera todo lo que un joven puede anhelar o desear. Sí es cierto que en la situación económica no era la mejor, de hecho era difícil, era complicada. Por años mi madre tuvo que estar trabajando a deshoras. Me recuerdo que para poder comprarme mis primeras zapatillas oré por mi primer trabajo. Y una tía mía que trabajaba en una floristería, Dios me dio gracia y me recuerdo trabajar con aquella ilusión, repartiendo flores, esperando las propinas y esperando cualquier tipo de ingresos para poder tener esos pequeños caprichos. Pero tengo que reconocer, hermanos, que de la misma manera nunca me faltó trabajo. Y testifico de que desde los 18 hasta los 41 que tengo, sí, nunca en mi vida he tenido necesidad de trabajo porque Dios me ha provisto y Dios me ha guardado y Dios me ha abierto las puertas con esto. Así que no puedo decir que haya sido yo. Como dice Tito 3:5, dice, nos salvó, no por obras de justicia, porque nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y tengo que decir que mi espíritu había sido renovado. Tú dirás, ¿en qué, pastor, había sido renovado? Pues mira, te tengo que decir que como niño era un niño violento. Ahora los que me conocen me miran con una cara que no se lo creen. Hace poco un pastor me dice, y entiendo que era algo bastante bueno, significativo, me dice, pastor, te veo, te percibo como alguien benigno. Y me llamó la atención, me hizo reflexionar, porque de niño yo era un niño violento. Te puedo enseñar mis manos y te puedo enseñar las cicatrices de mis nudillos, te puedo enseñar dientes de toda la clase, te puedo enseñar que realmente era un niño que no tenía paz, que tenía tristeza en sus ojos, en su mirada. Recuerdo cuando alguien nos encontró en la calle, iba con mi hermana mayor y le preguntaron, oye, ¿tenéis problemas en casa? Porque realmente se le ven los ojitos tristes a tu hermano. Y me acuerdo de aquello, es decir, eso lo tengo de alguna forma grabado en el subconsciente, porque vivíamos una situación de estrés, vivíamos una situación de violencia, que a mí me hacía también reproducir esa violencia en todo mi entorno. Recuerdo los tiempos de como niño jugar en la calle, pero ser un ambiente hostil, que siempre andábamos en peleas, siempre andábamos con conflictos, parecía que teníamos imán para cualquier tipo de problema y cualquier tipo de situación. Y tengo que decir que esta obra del Espíritu Santo
estaba renovando mi espíritu de esa vieja naturaleza. Y por eso quiero mostrarte a través de este mensaje que aunque hablemos del Espíritu Santo y aunque hablemos del bautismo en agua, el Señor Jesús nos permite vincular a través de la Escritura estos dos hechos que normalmente se separan o se omiten o se quedan tácitos porque no entendemos el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que te quiero decir en este punto 3. Tenemos que decir que empieza la ley, los mandamientos, empieza una nueva dispensación, pero sobre todo empieza en la compañía de Dios y de toda la reglamentación de Dios a través de la revelación de Moisés y la percepción de la ley. Al mismo tiempo recibe la manifestación del tabernáculo y todo el orden y toda la instrumentación para que el pueblo se pueda acercar a Dios confiadamente. Vamos a 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Unos que fuimos bautizados en agua, por supuesto, pero a través del Espíritu fuimos bautizados también en un solo cuerpo. Da igual nuestra nacionalidad, judíos, griegos, esclavos o libres. A todos nos dio de beber del río de agua viva que fluye del trono de Dios. Y dice Apocalipsis 22 que ese es el río de Dios. En el principio el Espíritu Santo de Dios salía del trono del Padre y el Espíritu se movía sobre las aguas. Quiero que esto quede claro. Obviamente en el río de Dios, en el río de agua viva, es el agua viva que menciona Jesús. Si bebieres de este agua, de tu interior fluirán ríos de agua viva. Y esto tipifica al Espíritu Santo. Miren, el testimonio del bautismo en agua va ligado de la mano del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Jesús recibe el bautismo, a renglón seguido es lleno del Espíritu Santo y desciende en forma de paloma y testifica: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento o complacencia, según la versión que puedas leer. Y tú dirás, pero Jesús no lo confirmó durante su ministerio. Pues tengo que decirte que estás en un error, porque Juan 3, 5, 8 dice: Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, esa es precisamente la mejor definición del cruce del Mar Rojo. Pasamos a través de las aguas, nuestro viejo yo, nuestra vieja naturaleza, se queda enterrada en el fondo, y eso lo tipifica los pobres egipcios que perdieron su vida allí, pero salimos de las aguas, de en medio de las aguas, a una nueva temporada, a un nuevo comienzo, a una nueva vida, con el favor y con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Como hemos dicho, somos muchos que venimos a formar un solo cuerpo. Ahora, fijaros que dice Hechos 2:38. Y dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Qué poderosa es esta palabra! Es decir, igualmente el apóstol Pedro viene a confirmar lo que Jesús dice: nacido del bautismo y nacido del Espíritu Santo. Y quiero desmitificar el bautismo como algo que realmente haya... Que parece que jolín, es el no va más. No, el bautismo es maravilloso porque es el testimonio público de que Jesús ha entrado a tu vida y que has empezado una vida nueva con Él. Y es testimonio público para los hombres y para los cielos. Pero a renglón seguido, hermanos, tienes que entender que lo que viene es aún más grande, que la llenura del Espíritu Santo de Dios. Fijaros en Hechos 19, 5, 6 dice: Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban.
momento explicaremos el significado de hablar en lenguas. Es necesario que profetices y es necesario que veas el poder de Dios obrando en tu vida. Hermano, no es una operación solo y exclusiva para pentecostales, porque no lo es. El Espíritu Santo de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en agua es una doctrina que sale del propio Jesús de Nazaret. Y hermanos, nos estamos perdiendo la bendición de la llenura del Espíritu Santo. Nos estamos perdiendo los dones del Espíritu Santo. Nos estamos perdiendo la iglesia el disfrutar del conocimiento y de la sabiduría del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y claro, también te digo que tienes que estar dispuesto a que el Señor exponga tu corazón, porque cuando el Espíritu de verdad se revele, vas a tener que tomar decisiones y vas a tener que clavar a tu viejo yo, vas a tener que tomar tu cruz, vas a tener que enterrar algunos sueños. Pero por hacerte la historia larga corta, tengo que decirte, hermano y hermana, que yo no cambiaría ni un minuto de mi vida por lo que pudo ser y lo que fue a posteriori. Tengo que decirte que mi Padre de los cielos proveyó todo lo necesario. Me proveyó incluso una universidad en Estados Unidos. No teníamos dinero, no teníamos recursos, pero Dios proveyó todo lo necesario. Tengo que decir que Dios suplió cada deseo, cada detalle, cada zapatilla que yo quería comprarme, cada camiseta miren, cuando uno tiene falta, uno anhela ese tipo de cosas, esas cosas pequeñas. Tengo que decir que hasta Dios me regaló trabajar en la mejor tienda de ropa de Almería. Y por años casi compré ropa con cuentagotas porque no me hacía falta de nada. El Señor cumplió cada sueño más allá de mi propia imaginación. Pero ¿sabes qué te digo? Que yo pude bautizarme con 18 años, mucho después de que fui lleno del Espíritu Santo. Y te quiero compartir esto, porque para mí fue el mejor regalo de mi caminata cristiana. Esa llenura del Espíritu Santo vino a confirmar el llamado de la Gran Comisión de Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Llenura del Espíritu Santo es fundamental para el transcurso de la Gran Comisión. Para poder cumplirla, para poder llegar a las naciones como hemos recibido el mandato. Este mandamiento, hermanos, no es para solo pastores o evangelistas o misioneros. Esto es para cada creyente, para cada persona nacida de nuevo. Quiero confesarte que hasta no hace tanto, yo no había tenido el entendimiento de que el bautismo en el Espíritu va de la mano del bautismo en agua. Son dos pasos diferentes, pero son dos pasos que van ligados y van vinculados. Y de igual manera debemos anhelar el uno, de igual manera debemos anhelar el otro. Si anhelamos los dones espirituales, vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos va a guiar, no solo a través del perdón, no solamente a través del arrepentimiento, sino al mismo tiempo a entrar en Canaán, en la tierra del llamado que Dios nos prometió. Vas a poder entrar a un nuevo futuro y a un nuevo presente con Cristo Jesús. Y te digo algo, tengo que decir que no he dejado de hacer nada por falta de medios o falta de recursos. Nunca tuvimos dinero, pero sí teníamos una fe grande y sí teníamos esa experiencia de haber tenido al Señor con nosotros cada día de nuestra vida. Espero, hermano, que Dios te bendiga, que entiendas esta palabra. Si tienes alguna duda o tienes alguna consulta, por favor, háznosla llegar. Estaremos más que felices de contestar esto, porque te estoy compartiendo parte de nuestro testimonio, de mi testimonio personal. Y créeme que cada situación tuvo la gracia de Dios disponible y prevista en cada momento, para cada necesidad. Y como te digo, da igual cuál sea tu circunstancia,
Dios tiene algo para ti. Dios te bendiga. Nos vemos.